Reciban los saludos de parte del director de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación. Desde la DITE reciban los saludos del señor Alonso Tenorio Trigoso. Esta actividad tenemos a cargo de la Coordinación de Escuelas Digitales y también los saludos de la coordinadora Lena Morales Farías. En sala ya nos encontramos el equipo de transformación digital que habitualmente desarrollamos las sesiones, Ferdinando García, Luis Uribe y quien les habla, David Calapuja. El día de hoy iniciamos ya con el desarrollo de esta sesión número 7. Durante el desarrollo de esta sesión, comentarles que vamos a pedirles mantener el micrófono apagado mientras se hace la presentación. Tendremos un bloque para preguntas y respuestas relacionados al tema que venimos desarrollando. De igual manera, vamos a poder tener también la participación a través del chat, en el cual ustedes pueden escribirnos sus consultas, comentarios. El equipo estará atento a poder responderles. Comentarles que el día de hoy la denominación de esta sesión, como ustedes pueden observar en pantalla, es la sesión número 7 y estamos desarrollando con ustedes este proceso de la integración y aprovechamiento de las tecnologías digitales. En ese entender, recordarles que en las sesiones anteriores, para el grupo 2 hemos iniciado haciendo un recordatorio de las funciones que tiene el profesor de innovación pedagógica, de qué manera podemos nosotros integrar e incorporar tecnologías en los instrumentos de gestión. Hemos revisado de qué manera podemos formular estos objetivos estratégicos que deben estar en el proyecto educativo institucional. De igual manera, hemos realizado en las sesiones siguientes cuáles son las funciones y una propuesta del plan de acción o plan de trabajo para el profesor de innovación pedagógica. Me haces reír también. ¿Quién? Tú, pues. Vamos a pedir, profesora Yolanda, agradecemos, por favor, desactivar su micrófono. Vamos a tener que silenciar el micrófono a todos. Entonces les comentaba que esa secuencia de acciones que hemos venido realizando, lo hemos hecho de sesión a sesión. Tal vez en sala esté alguien que está participando después de haber dejado la sesión anterior o que recién se está integrando a estas acciones. Les recordamos que durante el desarrollo de cada sesión se comparte tanto los materiales como la grabación de cada sesión en un drive que está compartido en el grupo de WhatsApp para el grupo número 2. Bien, el día de hoy entonces vamos a presentarles cuál es el propósito, luego de haber recorrido un poco las acciones que hemos hecho anteriormente. Y en esta sesión de hoy vamos a continuar con este proceso. Seguimos con esta parte de los fundamentos para la transversalización de la competencia 28. Y el propósito de hoy es justamente promover ese proceso de transversalización de las tecnologías digitales en los procesos de planificación curricular. ¿Por qué estamos abordando ya esta parte de la planificación curricular? Porque ustedes como grupo número 2 ya han identificado la problemática, han desarrollado sus diagnósticos tanto de tecnologías como de habilidades digitales. De igual manera han propuesto un plan de trabajo o un plan de acción y están en el proceso ya de implementar su estrategia digital, ¿no? Según las orientaciones que se ha brindado, y en esa implementación de la estrategia digital hay algunos fundamentos que tienen que ver con la planificación curricular. Esta planificación curricular que parte desde el PCI, que ya lo hemos abordado y que ahora tendremos un recordatorio siempre de lo que hemos ido avanzando, y vamos a aterrizar hacia los siguientes documentos de planificación curricular. Esperamos vuestra atención a todos ustedes y podamos desarrollar. Este primer bloque, fundamentos para la transversalización de la competencia 28, estará a cargo de Ferdinando García y luego vamos a ver ese proceso de transversalización de la competencia 28. Vamos a darle el saludo y bienvenida a Ferdinando para que salude a todos los presentes en sala y dejamos el tiempo con Ferdinando, que ya está habilitado en el chat el enlace para el registro de asistencia. De igual manera, les pedimos que ustedes
puedan, aparte de registrar asistencia, por favor, pedirles mantener el micrófono apagado. Creo que ya está apagado para todos. Entonces dejamos el tiempo contigo, Ferdinando, para que desarrollemos este primer bloque. Adelante. Gracias, David. Expresar un saludo cordial a cada uno de los participantes que nos acompañan el día de hoy en esta sesión número 7, turno mañana, dirigida al grupo número 2, ¿no? Bienvenidos nuevamente y el agradecimiento anticipado por esa dedicación y esfuerzo que le ponen en este proceso de seguir impulsando la transversalización de las tecnologías digitales en la gestión escolar, que es fundamental. El día de hoy queremos hacer un recuento, un resumen rápido de la sesión, de la información que compartimos en la sesión anterior, con la finalidad de que ustedes manejen posiblemente con mayor amplitud esta data y que también puedan gestionar las consultas en los documentos de referencia que ponemos en cada una de las presentaciones. David mencionaba que a través del Drive vamos subiendo el material para que ustedes puedan gestionar la información, descargarlas y utilizarlas de la mejor manera a nivel de la institución educativa. ¿De qué vamos a trabajar en este bloque 1? ¿De qué vamos a tratar en este bloque 1? Sobre los fundamentos para la transversalización de la competencia 28. Recordemos que es necesario ubicarnos, si es que tenemos la consulta de por qué tenemos que transversalizar la transversalización o generar la transversalización de la competencia 28, la respuesta va ligada porque es un aprendizaje descrito en el perfil de egreso del currículo nacional y que ese aprendizaje que habla del aprovechamiento responsable de las tecnologías debe ser movilizado a través de las competencias transversal número 28. Pero, ¿cómo se transversaliza si mi realidad es diferente a cada una institución? Tengo solamente algunas cuantas PCs, algunas cuantas XO, no tengo internet, entre otras situaciones. Y recordemos que para eso tenemos un documento clave, un documento orientador, que son los lineamientos para la diversificación curricular. Nos referimos a la RBM 222 del 2021. Es necesario que ustedes consulten, lean bien ese documento y lo interioricen para que puedan hacer un proceso de sensibilización al equipo directivo, de capacitación a todos los colegas que están involucrados en movilizar estas competencias agrupadas en áreas curriculares. ¿Qué nos dice estos lineamientos de la diversificación curricular? Nos habla de etapas que debemos transitar en esta diversificación curricular. Y una de las etapas es la etapa de preparación. En esa etapa de preparación nos señala que es importante que todo actor educativo o que todo docente en el cargo en el que se desempeñe debe interiorizar o comprender el currículo nacional. No nos dice que debe leer, sino nos habla de una comprensión del Currículo Nacional de Educación Básica y nos hace referencia sobre todo a los aprendizajes descritos en el perfil de egreso. Por eso que nosotros resaltamos uno de esos aprendizajes que está relacionado a este aprovechamiento responsable de las tecnologías y que tiene una intencionalidad a propósito, que el estudiante pueda gestionar su comunicación y su aprendizaje. Esa es la intención de este aprendizaje descrito en el perfil de egreso. ¿Y cómo logramos ese aprendizaje descrito en el perfil de egreso? ¿Cómo se moviliza este aprendizaje? Pues nos habla de la competencia 28, se desenvuelve en los entornos virtuales generados por la TIC. Pero también nos explica que debemos comprender, ¿no?, cada una de las competencias, con énfasis en esta competencia 28. ¿De qué trata la competencia 28? ¿Cuál es el enfoque que tiene esta competencia 28? Y recordarán ustedes que también lo hemos mencionado en sesiones anteriores, que el enfoque de la competencia 28 se basa en un modelo de aprovechamiento de las tecnologías. Asimismo, nos menciona que tenemos que conocer
qué dice cada una de las descriptores de las capacidades que la conforman y además de los estándares que se describen según los niveles de progresión que tenemos en el currículo nacional. Esta etapa de preparación es clave, repito, para cualquier docente al margen del cargo en el que se encuentre desempeñando. Me refiero a docentes de aula, por horas, docentes coordinadores, docentes en el cargo de directivos, docentes en el cargo de profesor de innovación pedagógica, en el cargo de especialistas, en el cargo en el que nos encontremos. Esta etapa de diversificación es clave. Prepararnos para poder gestionar una organización, planificación e implementación para el desarrollo integral de los aprendizajes de los estudiantes. Es fundamental. Entonces, aquí hay un reto y una acción que tenemos que gestionar. Interiorizar lo establecido en este marco normativo de la RBM 222 del 2021. Pero esta etapa de preparación o estas etapas también tiene una descripción por niveles. ¿Qué se debe hacer en un nivel regional? ¿Cómo se debe organizar en un nivel institucional? ¿Y cómo se debe organizar en un nivel de aula? Esos niveles de la diversificación curricular son claves para este proceso, ¿no?, de gestionar las diversas prácticas para el desarrollo integral de los aprendizajes. Es así que nosotros queremos compartir con ustedes qué se debe gestionar en la etapa de organización a nivel de la institución educativa. Y recordemos que a nivel de la institución educativa lo lidera el directivo o el equipo directivo de forma conjunta o coordinada con todos los actores de la institución educativa, con todos los actores educativos de la institución educativa. Me refiero a los docentes, auxiliares, personal administrativo, padres de familia y los mismos estudiantes que forman parte de toda esta gestión escolar, liderada, repito, por el directivo, y en este nivel se trata de eso. ¿Qué se recomienda a este nivel? Se le dice que de acuerdo al currículo nacional se tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? El desarrollo integral de los aprendizajes y asegurar la culminación o trayectoria de los estudiantes en el sistema educativo público. Esos son los propósitos que perseguimos. O en otras palabras, los resultados que queremos alcanzar. Que el estudiante se desarrolle de manera integral y que a la vez cumpla con una trayectoria en el sistema educativo público. Y para ello le dicen a todo este liderazgo de la institución educativa: muy bien, organízate por comités, gestiona prácticas para lograr de condiciones que permitan alcanzar esos resultados. Y se organizan por comités, y es posible que algunos de ustedes forme parte de alguno de los comités que estamos mostrando, como el Comité de Gestión de Condiciones, el Comité de Bienestar Escolar y el Comité de Gestión Pedagógica. Nosotros, o todos los profesores de innovación pedagógica, tenemos una formación disciplinar producto de nuestro tránsito en una formación académica, una institución académica, pero también tenemos una formación pedagógica, una experticia pedagógica, manejamos metodologías, estrategias, técnicas, por lo tanto, tenemos ese conocimiento de la gestión pedagógica, pero también nos preparan para cómo interactuar o tratar a los estudiantes, ¿no? Cómo interactuar con ellos. Por lo tanto, de acuerdo a nuestra formación y al cargo que desempeñamos, de repente podemos estar conformando alguno de los comités. Ustedes me dirán, no, de acuerdo a mi experticia tecnológica, yo estoy en el comité de condiciones operativas. De acuerdo a pero yo también puedo participar en el comité de gestión pedagógica, perfecto. Nosotros sugerimos que de acuerdo a tu experticia, siempre o trates de estar en este comité de gestión pedagógica, porque te va a habilitar en una de sus prácticas el monitorear la práctica pedagógica, pero con una intención.
de recabar información que te permita identificar esas necesidades o fortalezas que tienen algunos docentes, pero sobre todo esas necesidades relacionadas al proceso de integración de las tecnologías. Y a partir de ello, cómo puedes realizar propuestas o estrategias a mediano plazo, a corto y mediano plazo, para superar esas barreras que se tienen. Tienes un diagnóstico de habilidades digitales, pero qué mejor poder interactuar en este monitoreo para recabar información y poder orientar a los colegas y cumplir con una de las funciones que tenemos a cargo, ¿no? Capacitar, orientar, acompañar, ¿no? Y asesorar a los docentes, así dice la función, pero dice en el uso y aprovechamiento de las tecnologías en el proceso pedagógico. Este comité con la práctica descrita, pues nos habilita y nos favorece para manejar esa información. Repito, con la única intención de identificar estas fortalezas, necesidades y plantear estrategias de fortalecimiento, no solamente a nivel de integración de las tecnologías, ahí va a estar el énfasis, pero conocedores también ustedes de toda la parte pedagógica, posiblemente de mejoras, de aspectos de aplicación de estrategias pedagógicas, de metodologías que permitan, repito, fortalecer a cada uno de los docentes responsables de movilizar las competencias agrupadas en áreas curriculares. Este nivel de institución educativa en esta etapa de organización, pues pide esa conformación de los diversos comités. ¿Y qué hacemos luego de tener los comités a nivel ahora de la etapa de planificación? Pasamos a una etapa de planificación donde todos, repito, todos estamos involucrados y tenemos que gestionar algunas actividades. Esta etapa de planificación se sugiere que se realice en esa semana de planificación o en la semana de gestión que tenemos al inicio y que debe enfocarse algún tiempo para lograr esta planificación donde van a estar involucrados todos los instrumentos de gestión escolar, pero con énfasis estamos resaltando en uno de esos instrumentos. ¿A qué me refiero? De que en esta planificación, según los lineamientos para la diversificación, nos dicen que a nivel de institución debe hacer un análisis sobre las condiciones o características propias de la institución educativa. Se refiere a toda ese análisis tanto de los estudiantes, de los docentes, del entorno, de sus condiciones de infraestructura, entre otros, que les permita tener bien mapeado cómo nos encontramos o cuál es nuestra realidad. Por eso que decimos, aquí cada uno tiene que gestionar y esta etapa de la diversificación curricular te habilita para realizar propuestas de estrategias diferenciadas de una u otra manera, pero que vayan alineadas a buscar ese logro del desarrollo integral del aprendizaje. Pero no solamente nos habla de las características, sino también nos habla de realizar una priorización de las demandas y necesidades educativas, demandas y necesidades de nuestros estudiantes según el contexto en el que nos encontramos, o factores del contexto, cómo se encuentran. Y ahí es donde se diferencia nuestra propuesta pedagógica de otras instituciones, porque obtenemos un producto. ¿Qué producto obtenemos? El proyecto curricular institucional. Ese proyecto curricular institucional es nuestra guía orientadora, ¿no? Y que a partir de esa guía orientadora que se ha trabajado de manera colaborativa, dirigida por los directivos y participación de todos los docentes, porque eso es experticia, pues obtenemos un producto, ¿no? Nuestro proyecto curricular institucional. Y ese producto nos sirve como guía orientadora al docente de aula o al docente por horas para poder realizar su trabajo o su planificación anual como corresponda. Porque de ahí tiene los insumos para planificar y va a estar indicando, va a estar consultando constantemente este proyecto curricular para determinar, bueno, qué priorizamos en este periodo, qué vamos a aplicar, por qué la necesidad, está todo justificado en este proyecto curricular institucional, que es nuestra línea pedagógica a seguir. Esa nos marca la diferencia
de otras. ¿Por qué estamos gestionando esta propuesta pedagógica? Producto de un análisis, producto de la identificación de necesidades, de demandas, hemos priorizado algunas acciones. Esta es la etapa de planificación y que nos debe llevar a tener un proyecto curricular robusto, no declarativo, sino realmente operativo, que sea una guía de consulta. Me refiero a que no sirva solamente para aprobarlo a inicio de año y archivarlo, porque no es la intención de un documento orientador, de un instrumento de gestión. La intención es que sea consultado constantemente y que también se evalúe la necesidad de actualizarlo durante el año, porque por varios aspectos que pueden suceder en el transcurso y hay cambios y hay urgencias que atacar de una u otra manera. Pero cuando hablamos del proyecto curricular institucional, también tenemos que marcar que ahí se deben definir esos propósitos de aprendizaje que queremos alcanzar. Y dentro del currículo nacional nos dicen que los propósitos están conformados por las competencias, capacidades, estándares y enfoques transversales. Esto reafirma lo que nos dice la diversificación curricular. Etapa de preparación. Comprender lo establecido en el Currículo Nacional de Educación Básica, porque a partir de ello es que vamos a elaborar nuestra matriz de identificación de demandas y oportunidades según nuestras propias características o contextualizadas, como le queremos llamar. Esta propuesta de matriz, ustedes pueden consultar un documento guía orientador del Ministerio de Educación denominado Planificación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes. Esto fue publicado en el año 2019 en la Dirección de Básica Regular y tenemos tanto para primaria como para secundaria las orientaciones, y esta es una propuesta de matriz que la hemos identificado en ese documento. ¿Y qué nos dice? Que esta matriz debe estar incrustada en el PCI porque esta nos permite identificar esas demandas y oportunidades de acuerdo a nuestra propia realidad. Pero esto es un trabajo colegiado, un trabajo colaborativo, insistimos, y nos propone, primero, identificar factores del contexto. Y esos factores del contexto los agrupa. Un contexto referido a nivel institucional, donde debemos identificar esas situaciones que puedan ser vistas como riesgos o situaciones que pueden ser favorables a nivel de los aprendizajes de los estudiantes. Pueden afectar o potenciar esos aprendizajes a nivel de la institución educativa. También nos presenta un contexto local regional y que lo divide en dos. En demandas y preocupaciones, pero también en oportunidades que encontramos a nivel del contexto local y regional. Esta es una situación clave, porque a nivel local pueden existir diversas preocupaciones, como de repente la violencia, la drogadicción, entre otros factores que se puedan presentar. Pero también pueden haber oportunidades dentro del contexto, el turismo o lugares que podemos promover para un turismo y que el estudiante puede potenciar sus aprendizajes a partir de esas oportunidades que tiene el contexto según nuestra localidad. Otro contexto es el contexto nacional. ¿Qué sucede en el ámbito nacional en nuestro país? ¿Cuáles son esas tendencias pedagógicas o educativas, tendencias en tecnología, entre otros aspectos que podemos evaluar a nivel nacional, o las preocupaciones también que se tienen a nivel nacional, la corrupción, una de ellas, por ejemplo, que tenemos que seguir atacando en este contexto, pero también nos habla de que podemos identificar características en un contexto global. ¿Qué sucede en el mundo? ¿Cuál es la tendencia del mundo? Podemos hablar de esas características también. Entonces, identificado estos factores, lo que tenemos que ahora es relacionar qué características
van alineadas a cada uno de estos contextos según los factores agrupados. Por ejemplo, en la sesión anterior le mostrábamos que una de las características, de acuerdo al PCI que nos facilitaron y que lo colocan o lo declaran como problemas, es el inadecuado cuidado de la salud integral. Se supone que en su localidad han identificado que hay dificultades o problemas referidas a la salud integral, que su población tiene cierto nivel de descuido en aspectos de la salud integral. Entonces, una característica es este enunciado que se relaciona con una preocupación del contexto local y regional. Ustedes analicen su PCI. ¿Qué han identificado como características a nivel de su contexto? ¿Calza con su realidad? ¿Qué sucede a nivel local o regional? ¿Qué oportunidades tenemos también? ¿O qué preocupaciones se están presentando a nivel de la localidad? Cuando tengamos identificadas esas características por cada uno de los contextos que nos sugiere, ahora viene el trabajo de la experticia de cada uno de los docentes. Cada uno de los docentes encargados de áreas curriculares conoce muy bien cuáles son esas competencias que moviliza su área, cuáles son esas capacidades, cuál es el enfoque que tiene la competencia, qué dice el descriptor de cada una de sus capacidades, y entonces, ya sea en el nivel que se encuentre en primaria o secundaria, tiene esa experticia y tiene que relacionar cuál de esas competencias se relacionan mejor para hacerle frente a esas características que se han identificado. Y digo para hacerle frente porque puede ser una demanda, pero también para fortalecer si es que fuese una oportunidad. Entonces, de acuerdo a su experticia, busca esa relación. No se trata de forzar las competencias, sino se trata de buscar esa relación no coherente para poder movilizar estos propósitos de aprendizaje de acuerdo a las características encontradas. Esta matriz que se trabaja en el PCI va a tener N número de características. Es posible que nos salga una matriz inmensa porque hemos identificado diversas situaciones según los contextos. Eso es un insumo clave para luego priorizar. ¿Y qué quiero hacer o qué vamos a hacer en el trabajo se me ocurre en secundaria, los docentes de primer grado? ¿Con qué iniciamos este periodo o unidad? ¿Con qué característica empezamos a trabajar? Y determinarán todos los que se vinculan, los docentes de áreas curriculares que estén vinculados o relacionados con esa característica, pues tranquilamente podrían hacer un proyecto interáreas, o haciendo algún proyecto, lo que van a tratar se va a relacionar de una u otra manera. Y ustedes se preguntarán, ¿y los que no están en esta característica, qué hacen? Pues habrá algunas características donde van a calzar aquellas áreas curriculares que no se puedan encontrar acá, pues en otras calzarán y ese otro grupo trabajará posiblemente otras características. Repito, se trata de hacer un análisis reflexivo para buscar esa relación de acuerdo a las características identificadas. No se trata de un copy y pega, porque si fuese así no tendríamos nada que contextualizar, no tendríamos nada que diversificar de una u otra manera, porque no hemos hecho ese trabajo y solamente tenemos que seguir una misma línea de acuerdo a una realidad que supuestamente queremos hacerlo de manera homogénea. Pero el currículo nos dice que transitemos por esa diversificación de acuerdo a nuestras propias características o realidad. Y de eso se trata, ¿no? Esa matriz nos permite trabajar esos aspectos, movilizando estos propósitos de aprendizaje. En otras características harán los mismos los docentes de áreas curriculares o de grado en primaria para identificar qué de competencia se relaciona mejor con esta característica. Repito, se tiene que hacer esa relación minuciosa, conociendo o siendo conocedor de los enfoques, capacidades que trata cada una de estas competencias. En nuestro caso hemos hecho un listado como ejemplo, pero resaltando también que ahí van a que en esta identificación de propósitos va a aparecer
las competencias transversales. La competencia 28 se desenvuelve en entornos virtuales con sus respectivas capacidades y la competencia 29 gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Aparecen de una u otra manera. Ya cuando vayamos a un trabajo a nivel de aula, pues tendremos que evaluar la pertinencia. Si yo soy el profesor de DPCC que he identificado que la competencia construye su identidad, va a contribuir a minimizar o a fortalecer un cuidado de la salud integral, también tendría que evaluar la pertinencia de movilizar la competencia 28. La 29 no hay forma, esa tiene que movilizarse en cada periodo o unidad, pero sí evalúo la pertinencia y de repente digo, sí, para mí es pertinente, puedo usar X recursos, voy a movilizarlo, por lo tanto, me sirve. Y es ahí donde gestionamos como profesor de innovación pedagógica cuando el docente está planificando para, de acuerdo a sus necesidades o identificación, ir distribuyendo ese acceso a los dispositivos o recursos digitales. Entonces, voy gestionando esa comunicación con la intención de decir, bueno, sí, acá hay espacios, usted puede utilizar estos recursos, o de repente, de acuerdo a mi realidad, le digo, no, ya aquí también ha gestionado los docentes, se me ocurre de ciencia y tecnología, de matemática, de comunicación, y ya no tenemos recursos y usted lo puede movilizar, a ver, haga un reajuste en su planificación y el docente evaluará la necesidad de hacer un reajuste o caso contrario dirá, bueno, lo voy a pasar para otro propósito o para otra característica identificada. Vamos acompañando en ese proceso. Es necesario acompañarlos para poder tener un uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos de acuerdo a las necesidades identificadas y con estos propósitos de aprendizaje. Esta es la matriz que ustedes deben analizar en su PCI. Yo estoy seguro que ustedes tienen acceso al PCI, revisen cómo está constituido su PCI, si se identifican bien, interioricen lo que está descrito en la diversificación curricular, en el currículo nacional, porque luego a futuro, ustedes van a tener que orientar al equipo directivo, a sus docentes, a los docentes, en relación a este proceso. Es que hay que irnos preparando para ese futuro del año 2026 de una otra manera. Bien, en este segundo bloque vamos a pasar ahora de ese nivel institucional a un nivel de aula. Producto de esa matriz que va a servirme como insumo, ¿cómo lo aprovecho para mi planificación anual? Ya hice un trabajo colegiado, aporté, ahora cómo me sirve lo construido en el PCI para planificar según mi área curricular o el grado asignado. Y de eso vamos a trabajar en este bloque número 2 y le voy a dar el pase a David, no sin antes reiterar por favor la necesidad de registrar su asistencia. Registren su asistencia por favor para que quede la evidencia y poder siempre reportar a la unidad de gestión educativa, UGEL en este caso, sobre la participación que vamos alcanzando. Tenemos en sala un promedio de 160 participantes y en registros no alcanzamos los 80 todavía. Entonces, repito, es necesario que ustedes registren su asistencia. ¿Ya? Vamos a volver a compartir el link. Para los que están desde celulares, David está compartiendo el QR. Si es que para los que tienen dificultades de acceder al chat de esta sala, lo pueden capturar a través de sus celulares, un QR que está compartiendo David también en la presentación. Bien, David, entonces te dejo con este segundo bloque y reiteramos la necesidad de registro de asistencia. Adelante, David. Vamos a agradecer a Ferdinando por la participación en ese primer bloque. Ustedes pueden allí activar las reacciones a esta presentación. Creo que ha sido bastante claro en algunas precisiones que venimos avanzando y aquí seguramente va a surgir algunas consultas, preguntas cuyos procesos tal vez no se han desarrollado de la forma como lo presentamos a nivel de cada institución.
En algunos de los casos, cuando Ferdinando mencionó la parte de la etapa de preparación, analizar el currículo, revisar, a veces estos aspectos no se desarrollan de manera detallada, sino se pasa directamente ya con la documentación que existe. Por ahí se hace algunos ajustes o cambios con el siguiente año que nos corresponde, y muchas veces el documento no precisa y no da la información necesaria. Vamos a continuar este segundo bloque. Una vez que hemos visto estos fundamentos que son importantes, ¿no? Ahí voy a mantener un instante acerca del registro de asistencia. Para algunos que no tienen acceso al chat, seguramente están conectados a través del navegador o a través de otro dispositivo que no les permite leer el chat. Entonces, el código QR, yo te pido que lo hagas desde el celular. En este momento, haz la lectura del código QR y te llevará al enlace del registro de asistencia. ¿Sí? Vamos a verificar el registro de asistencia. ¿Por qué es importante? Ya lo dijo Ferdinando, ¿no? Todos los que están en sala quisiéramos registrar su participación, y en las siguientes acciones, por ejemplo, eh, vemos ahí un reporte a nivel de regiones. Hay regiones que no tenemos ninguna participación en este grupo. Tal vez participen en horas de la tarde, pero si están en sala más de 160 participantes, deberíamos tener el mismo número de registros de asistencia, ¿no? Eso es lo que corresponde. Bien, vamos entonces, ahora sí, a avanzar con la secuencia, ¿no? Vamos a volver a poner el código QR al finalizar la sesión, y queremos continuar con la siguiente etapa aquí. Como ustedes ven ya en el gráfico de estas etapas de los lineamientos para la diversificación curricular, hemos transitado por una etapa de preparación, de organización, que tiene que ver con la organización de la institución educativa para este proceso de planificación. Se ha observado cuáles son esos comités que son organizados a nivel de cada institución, ahora a partir de la planificación. Esta planificación, si ustedes ven a nivel de aula, estamos viendo a nivel de aula, pero en los lineamientos ustedes van a encontrar todo este proceso que le corresponde a nivel de institución educativa, a nivel de red educativa o redes educativas o programas educativos, a nivel de la UGEL, a nivel de la DRE, ¿no? Esos procesos también se deben seguir. Entonces es importante que ustedes conozcan cuáles son estos procesos. Ahora que vamos a desarrollar este proceso de la diversificación curricular, y en las salidas que hemos tenido a territorio en las semanas anteriores, hemos estado en varias regiones y trabajando con muchos de ustedes a nivel de en las regiones que hemos visitado. El equipo ha ido visitando. Hemos encontrado algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nosotros debemos conocer la diversificación curricular? ¿No? O sea, ¿por qué debemos hacerlo? ¿No es más sencillo tener un documento que nos comparten por el Facebook, por redes sociales, compramos el archivo, cambiamos los datos y ya están, ¿no? Ya está presentado. Si el objetivo es solo tener el documento de manera administrativa, va a cumplir con contar con ese documento. Pero básicamente esta es una función que corresponde a todo un equipo de actores. Por lo tanto, la diversificación curricular tiene varios procesos, y estos procesos van a dar respuesta a las características, a las necesidades, a los intereses y también a las potencialidades que tienen los estudiantes, ¿no? Cuando se dice diversificar o diversificación, porque tenemos a nivel de nuestro país, a nivel de una localidad, contextos diversos, ya sea a nivel socioeconómico, sociocultural, lingüístico, entre otros, y más aún, ¿no? En el aspecto geográfico, ¿no? Tenemos en una misma región o provincia contextos distintos. Por eso es necesario que una planificación, la planificación de los aprendizajes, responda a estas necesidades. Por lo tanto, el proceso de diversificar es hacerlo pertinente según los estudiantes que tenemos en el aula. Y muchos me preguntaban, ¿pero por qué nosotros debemos conocer si nosotros no tenemos estudiantes a nivel del aula? Porque ustedes, como dijo Ferdinando,
tienen un dominio curricular, son profesores de formación, además tenemos el dominio de las tecnologías y es por esa razón que vamos a orientar y está en el marco de nuestras funciones poder brindar asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, orientaciones y acompañamiento a los docentes en el aspecto pedagógico, desde la planificación, integrando tecnologías, hasta el proceso de la implementación y análisis y evaluación que podemos desarrollar. Entonces, usted se convierte en un mentor para los profesores para que ellos integren e incorporen las tecnologías en todos los procesos, desde la planificación hasta su implementación en una sesión de aprendizaje. Por esa razón es importante conocer estos aspectos. Sé que no lo van a escuchar en otros ámbitos y se van a basar solamente al uso de herramientas y les van a decir, aprenda el GeoGebra, el canal de tal, ¿no? Que es sencillo, que usted lo puede tener en 2 o 3 minutos en cualquier canal de YouTube, con mucha expertise, ¿no? Y no necesitas irte a una charla o pagar por ello. Ahora está disponible. Pero estos aspectos que son de trabajo, de planificación, de elaboración propia para cada institución, es aquello que está establecido en tus funciones de la 034, como también en las funciones de cada actor, del subdirector, coordinador pedagógico o director inclusive. Entonces, por esa razón es necesario este proceso de la diversificación. Además, va a permitir fortalecer este vínculo, ¿no? Al momento de planificar a todos los actores. Y allí, en este gráfico que vemos, podemos encontrar algunos aspectos como, por ejemplo, a nivel del aula, a nivel de la institución, ¿dónde se determinan las características y necesidades de los estudiantes? Ya lo indicó Ferdinando. Eso debe estar en esa matriz del PCI donde se ha determinado. ¿Y del PCI de dónde se toman los insumos? Es del diagnóstico que tiene en el PI, la caracterización. Cuando hacemos un PI, muchos me han manifestado, profesor, yo ni siquiera conozco el PI de la institución, pero tiene que tener acceso. No, el PI no tiene actualización hace mucho tiempo. Es por esa razón que estamos trabajando y no atendiendo la necesidad del contexto real. En algunos casos me han dicho, el PEI tiene como 10 años atrás y no lo han actualizado. Si tiene 10 años atrás, imagínense el contexto que teníamos en el año 2014 o 15, ¿no? Donde la inteligencia artificial no era un factor, ni siquiera se tenía conocimiento mucho. Ahora estamos en una era donde la inteligencia artificial está revolucionando varios aspectos. Entonces son contextos y características distintas. Entonces esa determinación de la institución es responsabilidad de todo el equipo de actores educativos de una institución. Lo lidera el director cuando elaboran su PI. Esta va a salir a través de la propuesta curricular, ¿no? En el PI, y luego a nivel de aula vamos a ver ese proceso ahora. Entonces, una vez que ya se ha hecho esa determinación de características de los estudiantes que tenemos en nuestro ámbito, vamos a definir estrategias, metodologías y de qué manera vamos a atender esa caracterización de los estudiantes. Y para ello es necesario nosotros desarrollar, ¿no? Y diseñar situaciones significativas de acuerdo al contexto. Entonces, ahora, para planificar, para elaborar una planificación que integre las tecnologías, necesitamos dar respuesta a estas preguntas y ustedes conocen perfectamente cuáles son este proceso. Lo encontramos en el currículo nacional cuando nos dice qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes. Para poder determinar este propósito de aprendizaje, sobre todo en base a las necesidades que ya hemos identificado de los estudiantes, es necesario hacer una revisión a qué me exige el currículo nacional a través de los estándares de aprendizaje. ¿Cuál es el estándar que exige para el estudiante según el ciclo en el cual está? Si soy profesor de primaria, por decir en el 6º grado de primaria, ¿qué me exige el estándar en el ciclo 5? En el caso de secundaria, a partir del ciclo 6 o el ciclo 7. Entonces, hacemos una mirada a las competencias, a sus capacidades, ¿no? También a las competencias transversales y de qué manera vamos a usar nosotros y con qué recursos tecnológicos contamos.
Para ello, recomendamos siempre elaborar este catálogo de recursos digitales contextualizados. Este catálogo, perdón, este catálogo va a tener información de la tecnología que tú tienes, de los aplicativos, de los recursos digitales, plataformas o entornos que manejas a nivel de institución. Y como ya lo han manifestado en sesiones anteriores y comentarios por el chat, la implementación de tecnologías con la que cuenta la institución es variada. En algunos casos tienen muy buena implementación, desde computadoras, tabletas, laptops, acceso a Internet, servidores, proyectores o pizarras interactivas, como también hay instituciones que solo tienen tabletas que han recibido, o inclusive solo tienen XO. Entonces, ese contexto propio de tu institución debe tener un catálogo de recursos digitales. Y eso está en el marco de vuestras funciones, ¿no? Ver qué recursos digitales ponemos a disposición de los docentes y que ellos puedan no solamente conocerlos o saberlos, sino también utilizarlos cuando ya planifican sus sesiones de aprendizaje o sus proyectos. Entonces, es necesario considerar en un enfoque por competencias, que estamos ya con este enfoque y el enfoque está casi 30 años y muy pocos a veces lo estamos entendiendo de manera plena. Se considera estos aspectos, ¿no? Dentro del propósito de aprendizaje. Se consideran las competencias y capacidades, ¿no? Las 27 competencias agrupadas en áreas curriculares, las 2 competencias transversales. También es necesario mirar cuáles son esos estándares de aprendizajes en el cual nos indican que debe alcanzar, ¿no? En cada nivel, según va avanzando en su trayectoria los estudiantes, y cuáles son los enfoques transversales y de qué manera se van a visualizar estos enfoques transversales, ¿no? De los 7 enfoques transversales que están establecidos en el currículo nacional. Entonces, para un propósito, ahí tenemos las referencias de qué manera debemos considerarlos en el momento de la planificación. Ahora, como ya nos hemos preguntado, hemos dado respuesta a la primera pregunta, ¿qué deben aprender? Y hemos mirado lo que está establecido, ahora tenemos la pregunta número 2. ¿Qué evidencia voy a usar para evaluarlos? Recuerden que tanto el proceso de planificación y evaluación son las 2 caras de una misma moneda. Debemos pensar, si estoy planificando hacer algo, ¿de qué manera lo voy a evaluar? Entonces, no puedo solo planificar y ya en el desarrollo, a ver, voy a revisar cuadernos y que estén completos. Y el que no presentó cuadernos tiene una C, ¿no? Está ocurriendo esas prácticas y lo han manifestado de manera presencial en los talleres que hemos ido teniendo con ustedes. Entonces, a esta pregunta, ¿qué evidencia voy a usar para evaluarlos? ¿No? Es necesario establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje y ver cómo están progresando los estudiantes. Para establecer estos criterios, lo que miramos son los estándares, ¿ya? Los estándares de aprendizaje. Y estos estándares están establecidos, el estándar está teniendo referencia de cada una de las capacidades, y en la sesión anterior recordarán que hemos mostrado una tabla de cada una de las competencias, sus capacidades, y estas capacidades hemos usado los colores para diferenciar qué capacidades ya están mostrándose y de qué manera debe estar en el estándar. ¿Han visto ese cruce de información? Entonces ahora es necesario mirar estos estándares. Ahora, ahí aparecen también los desempeños que están por cada grado. Si bien es cierto, los estándares están por ciclos, en el ciclo 3, 4, 5, 6 y 7, que son la educación primaria y secundaria, y otros que tienen en el nivel inicial, están también una descripción de los desempeños. Y aquí tenemos que precisar, ¿no? Cuando decimos, nosotros evaluamos las competencias, sí, pero ¿en base a qué formulamos los criterios? En base a los estándares de aprendizaje que están. ¿Y qué rol juegan los desempeños en este caso? Los desempeños son la evidencia que el estudiante debe demostrar en ese proceso. O en otro lenguaje diríamos que son ejemplos. Los desempeños son ejemplos de lo que va a mostrar el estudiante en su trayectoria de alcanzar el estándar. Por lo tanto,
No vamos a evaluar el desempeño ni vamos a hacer criterios de evaluación en base al desempeño, sino en base a los estándares. Y allí la competencia 28 y la competencia 29 también tienen sus propios estándares de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar con el profesor de matemáticas que tiene sus 4 competencias, tenemos que indicarle, profesor, usted también en su planificación debe incorporar tanto la competencia 28 y 29 en su planificación. Entonces, ¿y de qué manera lo voy a visualizar? Con sus capacidades, con los criterios de evaluación. Si voy a evaluar las competencias, también debe evaluar las competencias transversales. Entonces, y el currículo nacional es claro. Se movilizan las competencias transversales, ¿no? Juntamente con las competencias que están agrupadas en áreas curriculares. Ahora, para ello necesitamos desarrollar o utilizar múltiples opciones a través de productos, recursos digitales, entre otros, ¿no? Entonces allí es necesario revisar con qué cuentas a nivel de la institución y de qué manera los estudiantes van a movilizar sus capacidades de la competencia 28, van a gestionar la información o van a crear un objeto o un producto. Entonces eso lo tenemos que determinar según tu catálogo que tengas allí y qué van a poder movilizar ellos. La formulación de estos criterios de evaluación, hay un aspecto importante aquí para mencionar. Tienen un fin de evaluación formativo o certificador, ¿no? En este caso, los criterios se van a elaborar a partir de los estándares, incluir todas las capacidades de la competencia. Además, se deben ajustar a la situación o problemática que hemos propuesto. Si estás trabajando por proyectos de aprendizaje en un área curricular, muchas veces se elaboran un proyecto de aprendizaje o una metodología de aprendizaje basada en problemas o en retos. Entonces, debes considerar cuáles son esos problemas que tú estás abordando. Si estás trabajando con unidades didácticas y has planteado una situación en una sesión, hasta aterrizarlo en ello, entonces al momento de evaluar, tienen que evaluarse todas las competencias, todas las capacidades de la competencia, ¿no? Para poder alcanzar el nivel que están establecidos en los estándares. Ahora, para un proceso de evaluación de aprendizaje con la finalidad formativa, ¿no? Aquí hay una precisión que dar. Los criterios se van a utilizar para observar con detalle los recursos utilizados durante el proceso de aprendizaje. Ojo, no es qué producto me presenta, sino qué recursos él moviliza en ese proceso de aprendizaje. ¿Ya? No estoy todavía mirando qué resultado obtuvo al final, sino cómo evaluamos el proceso. Esta es una evaluación formativa y por lo tanto va a ser importante que nosotros tengamos referencia qué propósitos se han establecido, ¿no? Ahora, para el caso de una evaluación con una finalidad para determinar el nivel de logro, en este caso certificador, es necesario que los criterios que se utilicen nos van a permitir observar la combinación de todas las capacidades, ¿no? En una determinada acción y dar respuesta a la situación planteada. Entonces, ¿de qué manera ha resuelto al finalizar o qué producto ha determinado? Es importante ver estos criterios, ¿no? Sobre todo el rol que juega la evaluación y los criterios en un contexto de una evaluación por competencias. Esto está establecido y las orientaciones las tenemos en la resolución viceministerial 094. Entonces, en ese proceso de preparación es necesario también mirar estos documentos como la RBM 094, mirar los programas curriculares de cada nivel y en ellas nos orientan desde el proceso de planificación, implementación y también acerca de la evaluación. Ahora, vamos a ver aquí este ejemplo, siguiendo la secuencia que ha presentado Ferdinando. Ya en la sesión anterior hemos pasado acerca de la planificación anual, en donde se organizan todos los periodos del año escolar, en algunos casos en bimestres o trimestres, se asignan nombre a cada una de las unidades didácticas y establecemos en qué periodo durará una unidad.
en cuántas semanas, cuándo inicia, cuándo finaliza, proponemos un posibles títulos a cada unidad. Ahora pasamos al desarrollo de las unidades didácticas. Por ejemplo, si ustedes ven en un lado de la pantalla, están los propósitos de cada una de estas unidades. Y como ejemplo, estamos mostrándoles allí acerca de una competencia, explica el mundo físico, ¿no? Que es la competencia 21 en el área de ciencia y tecnología, y también ustedes observan que está la competencia 28. Entonces, de esta manera debe ser visible, aparte de mencionarse a la competencia y sus capacidades, debemos tener claro cuáles son los criterios de evaluación que se van a establecer. Y estos se trasladan en la secuencia de actividades y allí ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, cuántas sesiones va a tener mi unidad didáctica, ¿no? Si es un proyecto, ¿cómo lo voy a desarrollar? En etapas, ¿no? Un proyecto tiene etapas. Una unidad de aprendizaje tiene una secuencia de sesiones. Entonces, ahí en la columna de la secuencia de sesiones están de repente 5 o 6 sesiones que van a establecer. Por ejemplo, en la sesión número 1, ¿cuál es el título que le vamos a brindar? ¿Cuál es la experiencia de aprendizaje que se va a movilizar? ¿No? Por ejemplo, allí se va a presentar la situación significativa, se va a observar, ¿no?, cuál es ese proceso relacionado con la transformación de los nutrientes, porque hay una problemática que está abordándose, qué materiales y recursos van a utilizar, ¿no? Y finalmente, en qué espacios de aprendizaje lo vamos a realizar. De igual manera se hace para la competencia 28, ¿no? ¿En qué sesión vamos a movilizar esas capacidades? Y fíjense ustedes que si voy a utilizar el aula de innovación pedagógica o voy a utilizar otro espacio educativo en el aula de clase, tabletas o proyectores o televisores, entonces debo establecer qué materiales y recursos voy a utilizar y en qué espacio lo voy a hacer. Allí sí queremos precisar algo. Y el día de ayer que hemos tenido la sesión con el grupo 1, surgía mucho esta determinación de que somos profesores del aula de innovación pedagógica, ¿no? Todavía estamos con este chip de lo que anteriormente era la denominación docentes de aula de innovación pedagógica. Ustedes no son profesores de ese espacio educativo, ustedes son profesores de innovación pedagógica que gestionan las tecnologías de toda la institución. Entonces, ayer nos presentaron casos como el manejo de llaves, manejo de responsabilidades, que no les corresponde, sino basándonos en la 034, nosotros tenemos establecidas ahí las 12 funciones que debemos desarrollarlas. Entonces, vamos a continuar con este proceso. Una vez que miramos la unidad didáctica, cómo está organizada y de qué manera vamos a evaluar, tenemos la siguiente pregunta ahora. ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes? ¿No? Ahora, y esta forma de desarrollarla, ¿no?, es diseñando, organizando situaciones, estrategias que atiendan al contexto de la institución, que los propósitos de aprendizaje estén claros y sean según lo que el estudiante lo requiere. Imagínense ustedes proponer una sesión de aprendizaje, plantear, por ejemplo, hay zonas en la zona de selva de nuestro país, en donde hay muchos lugares que ya tienen conexión a Internet a través del servicio de Starlink, pero el profesor quiere utilizar un recurso digital y establece un video u otro. Recordemos que hay comunidades que tienen una característica y una lingüística propia, ¿no? En algunos casos, Ashaninka y otras cerca de 40 variedades de lenguas originarias. Entonces, si nosotros le presentamos un video de YouTube o en un contexto de lenguaje español o inglés que puede ser, y ellos no lo entienden, entonces no está haciendo este recurso digital al contexto del propio estudiante, ¿no?, partiendo de su lengua originaria que él maneja. Entonces, estos casos, así como ponemos el ejemplo con el tema de la lengua materna, suceden otros casos en donde nuestros recursos digitales deben atender la característica y el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar nosotros? Nuestras situaciones significativas, cuando vamos a
formularlas deben estar de acuerdo al contexto, según los recursos tecnológicos que tenemos y de qué manera vamos a usar nosotros estos recursos digitales. De ser necesario, hay que crear ese contenido digital. Y la creación de un contenido digital lo podemos hacer a través de distintos entornos o plataformas. Ahora que tenemos la inteligencia artificial, nos facilita crear incluso recursos digitales. Pero no nos vamos a centrar solo en la creación de recursos o que el estudiante cree recursos, sino que el estudiante a través de estos recursos movilice sus capacidades y alcance los estándares que están establecidos según cada competencia. Muy bien, ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo desarrollar estas experiencias de aprendizaje? Y aquí hay un término que surgió y lo hemos utilizado con mayor frecuencia durante la pandemia, las experiencias de aprendizaje. Todo tipo de planificación que incluya la intencionalidad de desarrollar aprendizajes es una experiencia de aprendizaje, más allá el esquema, el formato que éste tenga. ¿Sí? Es una experiencia de aprendizaje. Un proyecto se denomina experiencia de aprendizaje. Una unidad, una sesión, es una experiencia de aprendizaje. Entonces, en esta experiencia de aprendizaje, con un esquema de una sesión de aprendizaje allí, nosotros vamos a tener que determinar lo siguiente, ¿no? El docente va a ser quien conduce todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente de aula o el docente del área curricular. Entonces, para que él desarrolle, tiene que generar primeramente un clima adecuado, un clima emocional del estudiante para que él pueda aprender. Y para ello va a seguir una serie de procesos pedagógicos y didácticos durante su implementación. Es necesario allí implementar, ¿no?, este diálogo de saberes y la atención diferenciada que tienen los estudiantes. Él ya ha planificado algunas estrategias y qué recursos va a utilizar. Puede desarrollar competencias, por ejemplo, en matemáticas o en comunicación u otra área curricular que él tenga a través de los cuadernos, materiales, materiales concretos, entre otros. Pero también puedo hacerlo a través de los recursos digitales. Además, durante la implementación o durante el desarrollo de la sesión, él va a monitorear ese proceso de aprendizaje de los estudiantes. Va a recoger evidencias, va a evaluarlas. Entonces, él, a través de su planificación de la sesión de aprendizaje, ustedes pueden observar aquí, se ha puesto como ejemplo la competencia 21. Ahí están las dos capacidades que va a movilizar en esta sesión. La competencia 28, está la competencia 29, le hemos dejado la tabla para que se pueda redactar y presentarlo, ¿no?, a través de esta forma, pero esos puntos suspensivos indican que ahí debe ir la competencia 29, los enfoques transversales y, si es posible, con qué otras competencias estamos relacionándolos. En caso que trabajen ustedes con áreas curriculares en un proyecto de aprendizaje que involucra la participación de otras competencias. Vamos a establecer los criterios de evaluación. Revisen ustedes, en la lectura pueden ver si para el área de ciencia y tecnología y esta competencia queremos que el estudiante pueda sustentar los beneficios y consecuencias, ¿no?, que puede ocasionar la alimentación en las funciones vitales del ser humano, ¿no? Ese es el criterio para el área curricular. Fíjense cuál es el criterio para la competencia 28. Él va a representar en formato digital el sustento de los beneficios y consecuencias que ocasiona la alimentación. Aquí encuentran ustedes una relación, lo que está evaluando la competencia del área curricular con la competencia 28. Y lo va a presentar en un formato digital. ¿Y cuál será esa evidencia? Puede ser, sustenta y representa, ¿no?, a través de un objeto, de un archivo, de un video, una presentación o un organizador visual, según el recurso y según su catálogo que tenga en la institución. Si es una institución del ámbito urbano que tiene buena conectividad a Internet, tal vez tenga muchos recursos tecnológicos, podrá hacer de repente un video documental sustentando todo ello, porque va a poder trabajar, elaborar varios recursos. Pero si es un ámbito donde solo tiene un dispositivo que es de repente una laptop o una computadora con limitaciones de funcionamiento, podrá hacer una presentación en PowerPoint o un organizador visual tal vez,
Entonces, esa determinación lo hace el docente según los recursos que tiene. Además, establecemos como instrumento una rúbrica de evaluación. Ahora, en el ejemplo que estamos presentando, y que esto no sea una regla, no, allí nos presentaron debe ser así, no, esta es unas sugerencias según cómo deberíamos evidenciar y planificar. Ahora, vamos a ver a lo siguiente, en el desarrollo de la sesión, ¿no? Ahí algunos tienen estos 3 momentos, otros utilizan 5 momentos, ¿no? Y va a corresponder según el área curricular. En el desarrollo, por ejemplo, al inicio, si bien es cierto, debemos hacer una motivación, un recojo de saberes previos, debemos presentar cuál es la situación significativa que vamos a desarrollar durante esa sesión. Algo fundamental. Muchas veces el estudiante desarrolla actividades y no sabe con qué propósito lo está haciendo. Entonces nosotros debemos presentar, ¿no?, a ellos y indicarles cuál es el desafío que vamos a hacer, qué esperamos de ellos, qué actitudes, qué capacidades deben movilizar. Es necesario comunicar esto a los estudiantes. Como también debemos brindarle información de qué manera vamos a evaluar tanto el desempeño en el aprendizaje como también al finalizar, ¿no?, un periodo, unas sesiones, ¿no?, de qué manera vamos a evaluar para evidenciar cuán cerca o lejos están del estándar, ¿no? Para que así determinemos cuál es vamos a llamarlo, cuando asignamos, ¿no?, en el registro, ¿no?, una letra o una descripción del nivel de logro esperado que ellos han tenido. Entonces, fíjense en las actividades. El docente, por ejemplo, aquí va a solicitar, dice que haga un uso de los recursos y herramientas digitales. Puede ser un procesador de textos, un presentador de diapositivas o según lo que tenga en la institución. Y además que ellos representen en archivo digital la relación entre la alimentación y las funciones vitales. Para esto, el estudiante puede indagar en la información que tiene en el dispositivo. En caso de tener internet, lo puede hacer a través de internet, o en caso de tener una red local, en información que se le brinde o se le facilite, o también va a buscar información en los cuadernos de trabajo u otros que podrían estar de manera digital. Entonces, fíjense que en el desarrollo de la sesión ya está movilizándose, utilizando e interactuando. Aquí el estudiante no solo está mirando un video o mirando alguna presentación, sino él está elaborando un archivo digital con el programa que consideren o tenga allí disponible. Entonces, esa interacción con el entorno de la plataforma, por decir si es un procesador de textos o si es un organizador visual, está modificando, está gestionando información y está creando un objeto. Fíjense que ahí se está movilizando las capacidades de la competencia 28. Entonces, ¿de qué manera lo realizamos? Nos gustaría ir avanzando en las siguientes sesiones para ver y qué estrategias más utilizamos aquí, ¿no? Entonces, en esta secuencia que avanzamos con ustedes, que son el grupo 2, ya estamos evidenciando de qué manera se puede utilizar o aterrizar en la planificación en una sesión. Vamos a ver a continuación el tema de la evaluación. Ya hemos visto este proceso de evaluación y para eso sí les pedimos, para que alguno tal vez tenga todavía algunas dudas y nosotros tengamos la certeza de qué manera se evalúa la competencia 28, cómo se comunica, quién debe evaluarlo. Y ayer nos hacían preguntas, ¿a quién le corresponde evaluar la competencia 28? Le corresponde evaluar al docente. El docente de área curricular o el docente de aula, así como evalúa las competencias de su área curricular, evalúa también la competencia 28. Y eso lo tenemos en las orientaciones en el programa curricular, como también lo tenemos en la 094 y su modificatoria que ha tenido. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una rúbrica, y esta rúbrica está referido a la competencia del área curricular, ¿no? Esta competencia explica el mundo físico basado en conocimientos, ¿no?, sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, ¿no? Tiene capacidades y estas capacidades nosotros queremos ver de qué manera se movilizan.
¿no? Por ejemplo, cuando él va a explicar cómo la célula a través de reacciones químicas transforma los nutrientes, entonces, ¿cuál ha sido el nivel que está alcanzando al movilizar ello? ¿Está en un nivel de inicio, en un nivel de proceso, satisfactorio, destacado? Entonces, allí yo puedo utilizar una rúbrica para poder ver en qué nivel están los estudiantes, según el desarrollo que han tenido. O cuando él tenga que sustentar los beneficios y consecuencias que puede ocasionar la alimentación, entonces ahí establezco este tipo de rúbrica con estos niveles, ¿no? Y es una sugerencia de la cual podemos hacer. Como les decía hace un momento, los puntos suspensivos, de igual manera para las otras capacidades que tiene esta competencia. Entonces, debemos evaluar todas estas capacidades que están dentro de la competencia para tener una información que corresponde a este área curricular. Ahora, en esta pantalla observamos acerca de la competencia 28. Por cuestión de presentación u otros, por ejemplo, los puntos suspensivos, este cuadro va a crecer hacia la derecha con las otras capacidades que correspondan. Cuando él va a indagar en repositorios digitales sobre la célula, la energía, ¿no? Sobre las funciones, está gestionando información. Está gestionando información, está seleccionando, está organizando. Entonces, ¿de qué manera lo ha hecho él? Y ahí puedo determinar si lo ha hecho en un nivel o está en un nivel de inicio, proceso, satisfactorio, destacado. Y ahí usted podrá establecer para poder observarlo cuando está en inicio. Tal vez cuando el alumno, estudiante, solamente ha observado un espacio, un sitio, no sé, cuando corresponde en proceso, cuando es insatisfactorio o nivel destacado. Entonces, según el propósito, nosotros establecemos allí para determinar la ubicación en el que se encuentra. Cuando él va a representar en formato digital, dice, representa en formato digital el sustento de los beneficios y consecuencias que ocasiona la alimentación, ¿no? Obviamente ha creado un objeto por el cual él está ya representando, va a sustentarlo, ha modificado un entorno, ha gestionado su información y está interactuando con la tecnología. Entonces, ustedes pueden ver que allí está movilizando sus 4 capacidades de la competencia 28. Entonces, de esta manera podemos hacer una rúbrica. Como referencia, esperamos más adelante profundizar en este tema de los instrumentos y ustedes también analizar información, documentos, para que podamos proponer y orientar a nuestros docentes. Bien, hasta aquí entonces hemos podido ver ese proceso y cómo se aterriza en la sesión de aprendizaje. Ahora, tenemos a continuación esta secuencia que hacemos. Esta secuencia para hacer un recordatorio, porque esto ya lo hemos mencionado en sesiones anteriores, que todo el proceso de planificación, ¿no? De la mediación y evaluación de los aprendizajes, hay un documento orientador que ha salido el año 2019. Nosotros les pedimos que ustedes revisen esa información. Van a encontrar que la información de lineamientos, orientaciones, casi la mayoría de documentos oficiales han salido antes de la pandemia. ¿Sí? Antes de la pandemia, hasta el año 2019, por ejemplo, ese documento, y otras orientaciones lo tenemos ya en el año 2022, saliendo de la pandemia, algunos otros documentos. Entonces, ¿qué nos orientan aquí? Que la planificación es todo un arte de imaginar, diseñar los procesos para que los estudiantes aprendan. ¿Sí? Eso está en el currículo nacional en la página 14, ¿no? Revisemos ese proceso. Ahora, fíjense ustedes cada uno de los aspectos de esta secuencia. Primero identificamos las potencialidades y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y en este documento de orientación te presenta cuál es el contexto de los adolescentes, por ejemplo, en el mundo actual, ¿no? Es distinta la realidad de los adolescentes que estuvieron en el año 2010 a lo que están ahora los adolescentes en el año 2025. Sus necesidades, sus intereses son distintos. Entonces, por eso es importante identificar. Además, las potencialidades que ellos tienen ha cambiado, ¿no? Es necesario luego determinar el propósito de aprendizaje, mirando siempre los estándares, ¿no? Luego vamos a determinar de qué manera evidenciamos el logro de aprendizaje. Planificamos la experiencia de aprendizaje y empezamos a desarrollar la experiencia.
Obviamente, luego de ese proceso de implementación a través de una sesión, nosotros recogemos evidencia para ver el nivel de logro y otra vez analizamos esos resultados. Y esa secuencia se va a repetir de manera constante, ¿no? Es un círculo que va a ir siempre cada vez con una mejora. Y eso es lo que buscamos, que analicen la planificación o la implementación realizada y luego vuelvan a evaluarlo. Entonces, en ese proceso de interacción, pues vamos a tener que seguir y orientar nosotros. Este es el proceso que debe desarrollarse, pero esta vez enfatizando y que se pueda visualizar en cada proceso cómo están las tecnologías. Habitualmente la planificación muchos no lo consideran desde el PCI ni del PI, sino algunas orientaciones que están saliendo tanto en redes sociales, en talleres, en otros, solamente te dicen, trae tu sesión de aprendizaje, inserta el enlace, inserta el recurso, cuál es el recurso TIC y se enfocan solo en el recurso TIC para que ya has incorporado la tecnología en tu sesión. No se trata solo de incorporar en una sesión. Si queremos hacerlo sostenible y que esto movilice toda la competencia en las áreas curriculares, tenemos que hacer un proceso de planificación que sea sostenible en el tiempo, partiendo de estos instrumentos que son a mediano y largo plazo. El PCI se evalúa, se analiza cada año. Se analiza información para ver si lo que en el año 2025 hemos establecido como necesidades de aprendizaje, si se hemos alcanzado, hemos logrado o no. ¿Cuáles son de las problemáticas que hemos resuelto? Entonces, ese proceso se hace cada año, ese ajuste, esa evaluación. Y por lo tanto, la planificación anual, unidades didácticas, sesiones deben responder a aquellas necesidades de aprendizaje que hemos previsto. Eso es una planificación intencionada. Eso es el arte de imaginar y de diseñar procesos. No es solamente ponerle en una sesión y ya cumplir con desarrollarlo. O en algunos casos que hemos estado en las regiones de Pasco, Huánuco, el equipo ha estado en Cajamarca, en Huancavelica, en donde han establecido horarios para el uso de recursos y solamente hacen uso de recursos. Es que hemos determinado que los estudiantes no saben usar el Word y por lo tanto aquí hay un horario y cada sección le toca 2 horas a la semana y deben usar el Word. Pero eso no está establecido en el currículo nacional. ¿Qué competencia movilizan? ¿Solamente ser expertos o hacer un tutorial y usar el programa Word? No. Tenemos que no solamente dar instrucción, tenemos que hacer el proceso de planificación y que ellos aprendan con las tecnologías. Esta imagen nos ayuda un poco a redondear de lo que venimos haciendo. Ustedes en cada institución educativa, en el caso de que sean 1 o 2 PIB, cuando hablamos de este proceso de la gestión, de la transversalización de las tecnologías digitales en la institución educativa, nos estamos refiriendo a todo el proceso de la integración de las tecnologías en la planificación curricular. Y ustedes pueden ver, hemos desarrollado nosotros en un primer momento un proceso de diagnóstico de la infraestructura tecnológica que tenemos. Cuántos dispositivos, cuántos servicios digitales, qué herramientas, qué contenidos tenemos. Y eso ha generado tener un catálogo de recursos digitales. Ahora, yo quisiera que tú hagas un checklist y digas, ¿ya tienes tu diagnóstico de tecnologías y de los diagnósticos de habilidades digitales de los docentes? Si ya lo tienes, check a cada uno de ellos. ¿Has identificado tus servicios digitales? ¿Qué herramientas, qué contenidos? ¿O ya tienes una primera versión del catálogo de recursos digitales? Entonces, si ya lo tienes, ponle otro check allí. Y si no, es momento de elaborarlo, tu catálogo de recursos. Ahora, una vez que tenemos esa identificación, hemos propuesto para el PI nuestros objetivos estratégicos que incluyan tecnologías. En este PI que hemos dicho que tiene como base el diagnóstico del contexto y ese diagnóstico también tiene que ser según las tecnologías que tú tienes. Entonces, si ya está, entonces has logrado proponer tu estrategia digital. Ustedes son el grupo 2 y esa acción ya lo conocen. Ahora, ¿cómo está en el PCI? La propuesta curricular, ¿no?
evidencia que sí voy a utilizar tecnologías en la metodología, en la planificación, porque el PCI, aparte de tener la problemática identificada, el análisis y las necesidades de aprendizaje priorizados, tiene también qué estrategias metodológicas vamos a desarrollar. Vamos a trabajar por proyectos, vamos a trabajar por unidades didácticas, vamos a trabajar, no sé, por módulos o vamos a hacer talleres, no sé qué metodologías han optado. Eso está en el PCI. Entonces debería evidenciarse si vas a trabajar incorporando tecnologías, ya en el PCI debe estar. El plan anual de trabajo, el PAT, ya establece tus actividades como PIP. Por ejemplo, en tu plan de acción tú has puesto en la semana de gestión que ya se viene a finales de julio, eh, se establece una semana de gestión. Has planificado ahí y está en el PAT tus acciones de fortalecimiento, trabajo colegiado u otro. Y si no está en el PAT es porque tampoco está en el PI. Entonces hay que incorporar, según los objetivos estratégicos del PI, las actividades deben estar en el PAT y debería estar contemplado en el PAT para que cuando tú hagas una acción y está en el PAT, pueda ser una actividad obligatoria de participación de todos los docentes. Ahora, ¿cómo está en el reglamento interno? Hemos establecido ya reglas para el uso, cuidado de los dispositivos, de qué manera deben usarlo los estudiantes, los docentes, cómo utilizarlo de manera ética y responsable en los entornos, si tenemos internet o no. Entonces, fíjese que todo esto es un proceso de transversalización. Muchos lo han denominado transversalidad de la competencia 28 y van a la sesión y les enseñan cómo incorporar. Cuando vean ese tipo de sesiones, retírense de esas sesiones porque les van a confundir más. Entonces, tenemos que nosotros hablar un lenguaje claro, cuál es el proceso que se sigue y esto sea sostenible a largo plazo. Entonces, fíjense otro proceso, ya a nivel curricular, a nivel de la diversificación curricular. No, ya hemos contextualizado, hemos adecuado, hemos adaptado, y estos procesos de la contextualización, adecuación y adaptación son orientaciones que están en los lineamientos de la 222. Por lo tanto, ¿por qué es necesario hacer una adecuación a nivel de Dirección Regional de Educación, UGEL, redes o programas educativos y a nivel del aula? Entonces, esos niveles tienen. A nosotros nos corresponde a nivel del aula. ¿A quién le corresponde a nivel de UGEL? Por ejemplo, a nivel regional, ¿no? ¿Quién es el que gestiona o implementa el currículo nacional a nivel de una DRE o gerencia regional? ¿Es el área o es la dirección de gestión pedagógica? Y por lo tanto, ahí tenemos especialistas de gestión pedagógica. Entonces, ¿cómo lo hacen? A través del proyecto educativo regional. El PER de cada región ha establecido un análisis, el diagnóstico, el contexto, características y también ha personalizado para su región, según el currículo nacional, cuáles son esas prioridades que requieren atender como región. Lo mismo lo hace como UGEL. Prioriza a nivel de UGEL, del ámbito de la UGEL, y la institución a nivel de la institución. Fíjense que estos procesos involucran a todos los actores y en los distintos niveles. Ahora, vamos a pasar ahora al fortalecimiento de capacidades. Con el diagnóstico que han desarrollado ustedes, tenemos una línea de base. ¿En qué nivel están de dominio de habilidades digitales nuestros docentes? Y nosotros hemos aplicado ya una encuesta. Muchos han recogido sus resultados y según ese resultado han propuesto acciones de fortalecimiento de capacidades. Ahora, no solamente es fortalecer capacidades en el orden del manejo tecnológico o de tecnologías o de programas, sino también en el aspecto pedagógico. Y cuando ahora estamos desarrollando de qué manera vamos a orientar en la planificación curricular, qué estrategias, metodologías, cómo debe estar, estamos haciéndolo en el orden pedagógico. Seguramente habrá otras en el orden del contenido disciplinar, que le corresponde tal vez a otros actores, ¿no? Pero nosotros nos corresponde en el orden pedagógico y también en el orden tecnológico, orientarlo y fortalecer esas capacidades. Fíjese entonces que la gestión, así como la institución educativa tiene un plan de gestión de riesgos, ¿no? Producido por todo un proceso del PREVAET y tienen capacitaciones y tienen un plan que tener la institución, las instituciones que tienen la plaza de PIB deberían tener este plan de acción para la transversalización de las tecnologías digitales en la gestión escolar.
y en ese proceso vamos implementándolo con ustedes. Entonces, este era, luego de haber realizado el proceso, un recordatorio en este camino que estamos llevando ya en la sesión 7, qué es lo que deben contar ustedes. Entonces, esperamos que vuestros resultados analicen, revisen sus documentos. Haciendo esta trayectoria, ustedes van a ver que todo el proceso luego, para los siguientes años, va a ser un constante cambio y mejora, pero ya están recorriendo ustedes ese proceso, vamos a llamar un proceso firme, contextualizado, atendiendo la realidad de cada institución en el cual están. Muy bien, hasta aquí entonces hemos desarrollado esta sesión y estamos, sí, justamente en la hora prevista para el desarrollo de esta parte. Y habilitamos a partir de ahora y les pedimos a quienes todavía no han registrado asistencia que puedan hacerlo a partir de este momento en el QR que estamos presentando en pantalla. Vamos a hacer una revisión del reporte de asistencia. Debemos tener el mismo número de participantes en sala, ¿no? Es el mismo número de registros de asistencia que debemos alcanzar. En todo caso, a ver, todavía estamos en sala, sí, nos falta un 20% todavía que registren su asistencia. Muy bien, a partir de este instante, entonces, vamos a hacer una revisión a algunos mensajes en el chat o consultas que hayan hecho, ¿no? El equipo está también respondiendo, no tenemos consultas, y vamos a habilitar el espacio de preguntas y respuestas. A ver, alguien nos pide que nos envíen el enlace para el grupo de WhatsApp. A ver, ahí estoy colocando el enlace de asistencia. Para el grupo 2, yo les voy a pedir una cosa importante. Tenemos grupos 1, 2 y 3 y cada uno está en un grupo de WhatsApp. Mantenerse en un grupo de WhatsApp en donde ustedes participan, ¿sí? Quienes están participando en el grupo 2 y ya ustedes recibieron información, participaron en el año 2024 o 2023, mantenerse en el grupo número 2. Si por ahí recibiste el enlace de otros grupos de WhatsApp, yo te pido que te mantengas en un solo grupo de WhatsApp para que ahí tú sigas la secuencia y recibas la información, ¿no? Entonces vamos a hacer y estamos haciendo una verificación según los que se han unido y vemos que algunos están en los 3 grupos de WhatsApp, grupo 1, 2 y 3. Y por lo tanto, en algunos casos puede que ellos confundan o sigan la secuencia. Entonces nosotros les pedimos que ustedes se mantengan en un solo grupo de WhatsApp. Voy a colocar el enlace para que si alguno no está en el grupo 2, pueda unirse en este momento y voy a colocar el enlace en el chat. Muy bien, Ferdinando, si me ayudas ahí, si tenemos algunas preguntas que han realizado para ir dando respuesta o que puedan levantar la mano para poder brindarles el acceso. Sobre las preguntas que ha puesto en el chat ya se han ido respondiendo. La última ha sido un comentario a nivel de institución educativa donde en los instrumentos de monitoreo no se contempla algún elemento referido a la integración de las tecnologías. Aquí debemos precisar que todo instrumento de acompañamiento interno puede ser adecuado o adaptado según su realidad. Por lo tanto, no hay ningún impedimento. Los únicos instrumentos de monitoreo que no pueden ser modificados son aquellos que se utilicen para evaluaciones formalizadas por el Ministerio de Educación. Por lo tanto, todos los demás pueden ser adecuados o adaptados según necesidades a nivel de institución educativa. Le sugerimos, maestra Janet, que pueda conversar con el equipo directivo y pueda hacer precisiones en algunos de ellos de ser necesario, ¿no? Eso es lo único que ya le respondí también por interno. Y están solicitando ya el enlace al grupo de WhatsApp y ya lo acabas de compartir. Creo que le damos pase si es que hubiesen algunas consultas con aquellos que han pulsado el botón participar. Adelante, David. Bien, no tenemos ninguno.
ninguna pregunta. Si alguien desea hacerlo en este momento, para poder habilitarle el micrófono, puede activar o pulsar el botón participar y brindarle acceso al micrófono para que lo habilite y a partir de ello escuchar su pregunta que tenga en relación a la temática que hemos presentado el día de hoy. Recordarles que estamos haciendo una secuencia, estamos siguiendo la secuencia de sesiones que tenemos allí. No tenemos ninguna. Esperamos que haya quedado claro entonces la presentación del día de hoy, que haya permitido que ustedes hagan una revisión, un análisis y también que en las siguientes acciones que vamos a tener, la siguiente sesión ya en el mes de agosto, hay un cronograma que les hemos compartido, ustedes puedan seguir la secuencia. Muy bien, tengo dos manos levantadas, voy a dar el orden, voy a indicar a la profesora Ruth, nos indica desde qué UGEL se comunica y puede activar su micrófono. Profesora Ruth. Sí, profesora Ruth. Todavía no puede habilitarlo. En todo caso, voy a avanzar. Está, a ver, de la UGEL Castilla. Bueno, profesora Ruth, ya está activo su micrófono. Todavía no la escuchamos. Buenos días. Bien, buenos días, profesora. Nos indica de qué UGEL. Escuchamos su pregunta. UGEL 01. UGEL 01. Bien, adelante, le escuchamos. Sí, mi consulta iba en función a... nosotros trabajamos obviamente desde los documentos de gestión, ¿no? Pero al momento de programar los horarios, en muchas de las especialidades no coincide con lo que programa el docente, puesto que nosotros tenemos demasiadas secciones, digamos, a cargo, ¿no? Entonces el horario no se presta, digamos, para el momento que el profesor ha programado dentro de su unidad el uso de las TIC de repente, ¿no? Entonces, cuando ya se programa, y muchas veces los profesores tienen ese inconveniente y ese cuestionamiento, ¿no? De que se le programa cuando ya no, prácticamente ya no necesita algo así, ¿no? Ese es su sustento de ellos, ¿no? Sin embargo, lo que usted dice es importante porque menciona que el uso del estigma más allá del espacio físico, del aula de innovación. Entonces, en función a eso, ¿qué argumentos también se puede dar a los docentes? Gracias por su respuesta. Sí, maestra Ruth. Al inicio, en el bloque 1, indicamos que es importante que como profesor de innovación pedagógica difundamos la disponibilidad de recursos tecnológicos que tenemos. Es necesario que el docente conozca con qué contamos, no solamente con el número de computadoras o de tabletas o del espacio educativo, sino de los recursos digitales a los que puede acceder. Punto 1. Y luego tenemos que acompañarlo en ese proceso de planificación. Y usted ya lo acaba de mencionar. El docente planifica como A y yo le impongo un cronograma como B, que no le corresponde a lo que ha planificado. Es importante acompañarlo en esa planificación justo para ir identificando dónde hay cruces, porque nuestra disponibilidad tecnológica no nos permite abastecer a todos. Entonces, eso es lo que tenemos que monitorear. Ahora ustedes decidirán con quién empezamos, a quién le damos prioridad, ¿no? Cómo se gestionaría esa situación y ustedes conocen su característica. Todos los docentes tienen las habilidades necesarias, ya están muy bien fortalecidos, son independientes para el aprovechamiento de las tecnologías o gestionar el aprovechamiento de las tecnologías en el estudiante. Pues bueno, si esa es la realidad, entonces tenemos que buscar estrategias de ese uso de acuerdo a su planificación e ir posiblemente balanceando, vamos a llamarlo así, por cada unidad de acuerdo a lo planificado por ellos, ¿no? Tampoco forcemos que todos tienen que ingresar de manera constante a promover, sabiendo que nuestra realidad nos dice, pero no tenemos toda la tecnología que abastezca a toda la población estudiantil. Entonces, tendríamos que hacer cierta priorización, usted lo describe, ¿no? Entonces, lo que sí sugerimos es ese acompañamiento. Ahora, ¿el único espacio educativo es el aula de innovación o hay posibilidades de usar tecnología propia
Me refiero a que el estudiante, teniendo sus, por ejemplo, dispositivos smartphone, puedan usarlo en su aula de clases. Ahora usted mira, no, pero hay una ley que ha prohibido. Esa ley no prohíbe para el sector educación. Lo que dice que si el smartphone va a ser utilizado para el desarrollo de las competencias del currículo, pues bienvenido sea, pueden usarlo en el aula, siempre y cuando sea con esa intencionalidad. Entonces tendríamos que evaluar. Por eso la etapa de diversificación es crucial. Las características de nuestro contexto y la identificación de demandas y potencialidades. Eso es lo que hemos tratado de explicar en ese bloque número 1. Bien, gracias, Fernando. Además, ahí acotar que el horario en algunos casos nos han manifestado, lo hacen un horario rígido para todo el año, ¿no? Entonces, estos horarios tendrían que adaptarse, ajustarse, ya sea por unidad o de manera mensual o bimensual, según lo que se va a utilizarse. En esos casos, se va a planificar en qué momento va a usar el aula de innovación para cierto desarrollo de una sesión. Entonces, esa realidad lo conoce mejor cada uno de los docentes. Entonces, sería la sugerencia, profesora. Vamos avanzando con la siguiente pregunta. David, Sí, permíteme, antes que le des pase al siguiente sí, maestro, quiero ir adelante. respondiendo algunas interrogantes que se han generado en el chat. El maestro Braulio nos pide precisar qué tareas. En realidad no hemos dejado actividades o tareas. Lo que hemos hecho al inicio de estas sesiones es crear formularios para que ustedes declaren si han culminado su proceso de diagnóstico, tanto de infraestructura, y promover el diagnóstico de habilidades digitales. Eso es lo único que se ha pedido. Ya a partir de la próxima sesión sacaremos otros formularios declarativos, pero lo que más estamos contando es la participación de ustedes, lo que registran esa participación. Si es que maestro Braulio, no se preocupe, y muy por el contrario, lo invitamos a seguirnos en cada una de las sesiones. Si se ha perdido alguna por cuestiones de salud, puede revisar el Drive. Y con eso le respondo a la maestra Teresa, que nos dice que no tiene acceso al Drive. David constantemente publica los enlaces al Drive a través del WhatsApp. Está usted en el grupo de WhatsApp número 2, recuerde. Entonces ahí va a encontrar la información, y hoy, al culminar la sesión de la tarde, David nuevamente va a publicar el enlace al Drive, porque ahí van a estar el material y el video. Y tenemos una consulta también, no identificó de quién es, no, lamentablemente no ha puesto su nombre, dice PC01, donde manifiesta estar confundido totalmente, y al final nos hace una pregunta, bueno, nos hace una serie de declaraciones, y él dice si todo eso lo debe hacer el PIB o docente de aula. Yo le sugeriría, por favor, que levante la mano, haga uso del botón participar y nos exponga. Yo acabo de leer todo lo que usted manifiesta, pero también me deja una duda, que posiblemente usted no nos venga siguiendo en las sesiones que hemos trabajado. Esta sesión realmente estamos reforzando una que ya hemos tocado, de lo mismo, en la sesión número 6, y la estamos volviendo a reforzar. Nada más. Entonces me gustaría que usted haga uso del botón participar y nos explique con claridad si es que viene participando o es la primera vez que participa en este grupo número 2, para darle algunas recomendaciones en todo caso. Ahora sí, David, adelante. Bien, vamos entonces a ir avanzando. Esperamos que pueda levantar la mano allí. De la UGEL Castilla no está apareciendo el nombre. Profesor o profesora, puede activar su micrófono, nos indica su nombre y escuchamos su pregunta. Hola, muy buenos días. ¿Me escucha? Sí, adelante. Mi nombre es Charo Castañeda, soy especialista de la UGEL Castilla de Arequipa. Felicitarlos por lo didáctico de la ponencia. Hacerlos una pregunta más que nada. Nosotros en la UGEL tenemos 10 maestros PIP, 8 son de primaria y 2 de secundaria. Entenderán la necesidad que tenemos de que se amplíe estas plazas para docentes PIP, porque de acuerdo al monitoreo que he ido haciendo a varios de los docentes PIP en las distintas instituciones, tienen muchos retos, tienen muchas dificultades, pero ahí están los maestros, y también estamos capacitando a los directivos. Personalmente,
indicándole las funciones que cumple el docente PIB en sus instituciones. También tenemos inquietudes en el sentido de que hay equipos que ya no funcionan, ya los han diagnosticado, han sido técnicos y han definido que no funcionan. Lo que procede en este caso es darle de baja. Teníamos entendido en la capacitación que hemos tenido en febrero en Lima que iba a haber una dotación de equipos nuevos para las distintas instituciones educativas. Yo no sé si aún continúa con ese proyecto, para cuándo más o menos van a dotar de nuevos equipos, tablets, laptop o PCs para las instituciones. Y lo otro que nos queda duda también es sobre Pronatel, ¿no? Hay lugares en los que han instalado todo Pronatel y un corte de luz en la zona y se fue Pronatel, se fue la señal y no volvió más. No sé si ustedes también nos permitan hacer ese contacto con Pronatel y ver qué es lo que está pasando, si van a continuar implementando más instituciones. Más estas dudas, sobre todo, son técnicas. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, maestra. ¿Con su nombre nos dijo, maestra? Soy Charo Castañeda de la UGEL Castilla. Maestra Charo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos en estas sesiones, definitivamente, que están dirigidas a los directivos, profesores de innovación con énfasis, y también están invitados los especialistas. Sin embargo, le hacemos mención también que siempre nos reunimos con el equipo de especialistas en fechas alternas a esta, donde tratamos una serie de situaciones con ustedes. Reitero el agradecimiento por la preocupación e identificación que tiene en dar seguimiento a cómo vienen actuando sus profesores de innovación pedagógica de la jurisdicción, y ha mencionado cuántos son y la necesidad que tienen. Es así que estoy seguro que usted lleva de repente también el acceso al tablero, donde vamos reportando las asistencias de o participación de estos profesores. En relación a su pregunta de cómo pueden hacer, le menciono que la Dirección Técnica Normativa, DITEN, es la encargada de esto y nosotros hemos dialogado con ellos cuál es el procedimiento para poder acceder a mayor número de plazas, ¿no? Y ellos nos han manifestado lo siguiente, que eso depende de la UGEL, de si la UGEL ya sinceró sus registros en el Nexus. Si se ha organizado y sincerado, nos dicen ellos. Y a partir de ello hacen las coordinaciones. Nosotros le podemos facilitar de repente el contacto del especialista de la DITEN. Usted nos escribe por interno y podemos darle ese contacto. Y lo mismo sería para el caso 2, sobre Pronatel. En realidad, Pronatel está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Ministerio de Educación no tiene injerencia directa porque Pronatel hace contacto a nivel de las regiones y gestiona a nivel de las regiones su intervención. Pero podemos comunicarnos con la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación, OTIC, para que ellos nos puedan facilitar algún contacto y nosotros se los transferimos a ustedes sin ningún inconveniente. Y sobre la dotación que le mencionaron en febrero, que yo debo suponer que fue en Pereducatec, en Huampaní, posiblemente se han referido al plan de cierre de brecha que tiene el Ministerio de Educación, que es a través de la resolución ministerial 438 del 2022, si no me equivoco, donde formula un plan de cierre de brecha y que producto de eso se han ido implementando estos dispositivos tabletas, pero que luego el Ministerio de Economía, a través de su área de su unidad de planeamiento y de planificación y presupuesto, ha supeditado la inversión. Entonces, si están ahorita con ese nudo, sé que han aprobado ya, han pasado una barrera con un proyecto de inversión y esperemos que siga encaminándose. Hay un equipo que se está encargando de eso, que es el equipo de infraestructura de tecnología digital. Ellos ya vienen gestionando esas barreras que tienen que superar para el proyecto de inversión, ¿no? Pero sí están encaminados basado en este acto resolutivo del plan de cierre de brecha digital, maestra Charo. Así es que para facilitar los contactos, por favor, no sé si usted está en el grupo de especialistas, en el grupo de WhatsApp de especialistas, si no,
nos confirma para buscar la manera de cómo agregarle al grupo de especialistas que tenemos en el WhatsApp. Sí, gracias Ferdinando. Sí, todavía está conectada en sala. Una precisión adicional allí, en el caso tenga implementación de parte de Pronatel, sería bueno conocer la fecha de implementación que ha tenido Pronatel a estas instituciones. De parte de Pronatel, si hay un proceso de continuar implementando, ¿no? Entonces, Pronatel, en las zonas de influencia donde corresponda, está implementando con dispositivos, ¿no? Entonces, identificar si es tal vez lo que usted manifiesta con Pronatel, ¿no? Esa implementación. De igual manera, nos avisa, ya sea por el chat o nos escribe allí para poder ver si está en el grupo de WhatsApp o ayudarlo para los contactos correspondientes. No, ya está, ya nos facilitó su número, David. Correcto. Ya Hay que verificarlo entonces. Ahí te estoy transfiriendo, poder Ya. agregarle al grupo, ¿ya? Maestro Correcto. Charo de la UGEL Castillo. Muy bien, avanzamos entonces, Listo. profesor David, Ángel. un Sí. momento, David, para poder dar respuesta. El maestro que nos escribía que no entendía, nos manifiesta ya que él está participando por primera vez. Entonces, la sugerencia es que participe en las sesiones del grupo 1, pero también lo invitamos a que revise las sesiones grabadas que tenemos en el Drive. Debo suponer que usted no está en el grupo, en ninguno de los grupos de WhatsApp. David, hay que ponerle el enlace del grupo de WhatsApp número 1, al grupo 1, maestro, que no nos dice su nombre, por cierto. Vamos a compartir el enlace al grupo de WhatsApp. Si usted se agrega a ese grupo y luego ya va a poder visualizar, se va a compartir también el enlace al Drive y usted va a poder visualizar ahí los materiales. Luego me dice, ¿dónde podemos informar el análisis de la infraestructura tecnológica? No necesario informar, es que usted tiene que hacer, maestro Baralo, usted solamente tiene que hacer su diagnóstico. Va a ingresar al Drive, en la sesión 1 y 2 va a encontrar los materiales o las orientaciones necesarias y ahí va a encontrar el acceso al formulario también para que declares que ya hizo ese proceso, nada más, de eso se trata. Eso es todo. Luego me dice, sobre la implementación de servidor de escuela en la UGEL 2 nos solicitan instalar dicho servidor en una PC con características. A ver, pero si usted ha tenido una intervención en la UGEL 2 de manera presencial, ese caso lo ha tenido que exponer al equipo de especialistas o a los especialistas que estuvieron en esa capacitación. Y usted, conocedor de su diagnóstico, ha tenido que manifestar que no tiene ninguna PC con las características que le están solicitando. Y no es una obligación, es una sugerencia, ¿no? Para tener una red interna, no es que lo estén obligando, ¿no? Le han sugerido posiblemente que una de las PCs que tengan ciertas características pueda servirle de servidor, ¿ya? Ya estamos, luego ya es la misma pregunta, ya le respondí. El WhatsApp 1 ya está, ahí David va a compartir sobre el grupo 1 ahí ya compartió, Ya está en el chat. compartió. Listo, David, ahora sí continuamos. Bien, entonces tenemos una mano levantada allí. Vamos a pasar con el profesor Ángel Ticona. Nos indica de que UGEL puede activar su micrófono, profesor Ángel. Todavía no lo escuchamos. Luego de la participación de la profesora Nancy, vamos a invitarles para tomar la fotografía grupal. Profesor Ángel nos indica de que UGEL ya está activo su micrófono. Buenos días, Ugel Sandia, Puno. Primero que nada, agradecerles por la disertación, muy interesante. Y sabemos que estamos en tiempo de la tecnología, es un boom que está entrando a todas las esferas y hay que tomarlo así. Se debe trabajar con esa seriedad como lo están ustedes haciéndolo, muy buena la capacitación. Pero hay puntos débiles que tiene la educación en Perú. Y sería bueno que a través de este canal hay que también un poco canalizarlo.
Yo trabajo en un colegio, en un distrito muy lejano de Puno, donde hasta ahora, ya estamos llegando a agosto, no tenemos internet en el colegio. Entonces, ¿de qué sirve que yo tenga mis tablets, tenga mis laptops, pueda tener todo el equipo tecnológico? Si no está conectado a internet, es como no tenerlo. Ustedes saben, el internet ahorita es una de las fuentes de información, uno de los canales donde se aprende todo y se sabe todo. Entonces, aquí no tenemos. Tenemos que hacer reportes por celular y no entra bien porque es un lugar donde hay mucha neblina. Tenemos que utilizar megas, se van rápidamente. Ahora los reportes la UGEL nos pide a través del... Todo es por internet, pero no tenemos. Y llamamos a la UGEL y la UGEL nos dice, ya pasó eso a manos del Ministerio de Educación, directo están manejando ellos. Y hasta ahorita no tenemos internet. Entonces, yo quería, por medio de ustedes, hacer conocer esta situación que se está pasando. Por ejemplo, acá en Puno, no sé cómo será en otros UGELes a nivel del Perú, pero lamentable para mí que es una pena que a estas alturas no tengamos, cuando hablamos de calidad de educación, hablamos de mejorar la educación, pero no tenemos internet. De verdad que es una, ¿cómo le digo? Es una molestia para nosotros, porque aparte de que pues, no somos del lugar, venimos de otras provincias, gastamos en alquileres, comida, etcétera, tenemos que pagar nuestro internet para hacer los trabajos. Entonces, por ahí, solamente eso, de verdad que muchas gracias y felicitarles por la exposición, espero que se repita más adelante, de verdad que estaba muy interesante. Solamente eso, muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Bien, agradecemos la comentario con respecto al servicio de Internet. Corresponde a la Oficina de Tecnologías y si el año anterior lo atendió a través de la UGEL, ese proceso está desarrollándose. Nos gustaría que usted recurra a su UGEL para que ellos directamente como UGEL también hagan el seguimiento a nivel del Ministerio de Educación, que es la Oficina de Tecnologías, la responsable de ese aspecto. Es solo una precisión allí, profesor, cuando usted manifiesta el tema de la condición, ¿no? De contar con internet y dispositivos. Y si no tenemos internet, pues no podemos hacer ello. Hemos manifestado, no sé si ha estado usted en las sesiones desde el mes de marzo, cuando hacemos el diagnóstico de tecnologías, identificamos cuál es el ecosistema de vuestra institución. Si solo tienen tabletas sin conectividad, en un entorno sin conectividad también se puede trabajar con el gestor de contenidos, con otra información. No es que sea una condición simplemente para la calidad del internet. Imagínese que se le ponga a toda institución el internet. No va a ser una varita mágica que va a tener calidad inmediatamente, sino que ahí, según las condiciones, hacemos la planificación. Hemos estado en Iquitos hace 2 semanas atrás, características similares a las de Sandia, que conocemos perfectamente, ¿no? El tipo de clima u otros, hemos estado por esa zona. Entonces, hay lugares, así como en Sandia o en otros ámbitos, que no tienen servicio de Internet. Pero entonces, ¿qué hacemos? Generamos un entorno, generamos un diagnóstico con qué tecnología podemos contar y trabajar con ellos. Entonces, vamos así. Yo le pido que usted escriba a través de la mesa de ayuda. Hay una mesa de ayuda del Ministerio de Educación que va directamente a la Oficina de Tecnologías, haga un registro y seguimiento sobre el proceso de conectividad a Internet que están, ¿no? Pero sí, de nuestro lado, si usted está en el grupo de WhatsApp, escriba a los administradores para que nosotros le podamos facilitar el acceso o el contacto correspondiente y traslademos por ese lado la acción que corresponda, profesor Ángel.